una súplica desesperada en plena boda, revelaría secretos que cambiarían vidas para siempre. Lo que comenzó como una farsa, se convertiría en la lección más poderosa sobre el verdadero valor del amor. «Finge estar conmigo», susurró Valentina Mendoza al oído de Sebastián, mientras las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje perfecto. El salón de bodas del exclusivo Hotel Gran Palacio resplandecía con candelabros de cristal y arreglos florales que costaban más que el salario anual del joven mesero, pero nada de esa opulencia podía ocultar la desesperación en la voz de la mujer más poderosa del país. Sebastián García, de apenas 23 años, sintió como si el mundo se hubiera detenido. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la bandeja de plata con copas de champán francés. Había trabajado en eventos exclusivos antes, pero nunca había estado tan cerca de Valentina Mendoza, la legendaria CEO de Corporación Stellar, la empresa más grande de tecnología en Latinoamérica. «Señora, yo... no entiendo», murmuró Sebastián, mirando nerviosamente hacia los invitados que celebraban a pocos metros de distancia. La boda de Alejandro Vázquez, heredero de una fortuna petrolera, con Isabela Ramírez, hija de un magnate de la construcción, era el evento social del año. Políticos, empresarios y celebridades llenaban el elegante salón. Valentina cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. A sus 42 años, había construido un imperio desde cero, pero en ese instante parecía más vulnerable que nunca. Su vestido de gala la hacía lucir espectacular, pero Sebastián pudo notar el dolor profundo en sus ojos. «Por favor», insistió ella, tocando suavemente el brazo del joven. «Solo necesito que finjas ser mi acompañante por esta noche. Te pagaré lo que sea necesario». La confusión de Sebastián era evidente. Había crecido en uno de los barrios más humildes de la ciudad, trabajando desde adolescente para ayudar a mantener a su madre enferma y a sus 2 hermanas menores. Para él, Valentina Mendoza era como una figura mitológica, alguien que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, inalcanzable y poderosa. «Pero señora Mendoza, ¿por qué yo? Hay cientos de hombres importantes aquí que estarían honrados de acompañarla», logró articular Sebastián, aún procesando la surreal situación. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Valentina. «Precisamente por eso. Porque tú no me conoces, no tienes segundas intenciones, no buscas mi dinero o mis contactos». En ese momento, un murmullo se extendió por el salón. Alejandro Vázquez se acercaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, flanqueado por otros hombres de negocios. Valentina se tensó visiblemente. «Valentina, querida», dijo Alejandro con voz melosa, «qué sorpresa verte aquí sola. Pensé que vendrías con algún acompañante especial». El comentario fue deliberadamente hiriente, y Sebastián pudo sentir la humillación que emanaba de la empresaria. Los otros hombres sonrieron con malicia, disfrutando del momento incómodo. «¿Será que la mujer más exitosa del país no puede conseguir una cita?», agregó Ricardo Morales, otro empresario conocido por su crueldad en los negocios. «Tal vez el dinero no lo compra todo después de todo». Valentina mantuvo la compostura, pero Sebastián vio cómo sus manos se apretaron en puños. Sin pensarlo, dejó la bandeja en una mesa cercana y se colocó junto a ella. «Disculpen la tardanza, mi amor», dijo Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad con la que salieron las palabras. «Tuve que atender una llamada de trabajo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro y sus acompañantes miraron a Sebastián con una mezcla de sorpresa y desdén, evaluando su ropa sencilla y su juventud. «¿Y tú eres?», preguntó Alejandro con condescendencia. «Sebastián García», respondió el joven, extendiendo su mano con confianza que no sabía que poseía. «Ingeniero de sistemas». Era mentira, por supuesto. Sebastián había abandonado sus estudios años atrás por necesidad económica, pero había aprendido sobre tecnología de forma autodidacta, trabajando en pequeñas reparaciones y proyectos menores. Valentina lo miró con asombro y gratitud. Por primera vez en años, alguien había salido en su defensa sin esperar nada a cambio. «Un placer conocerte, Sebastián», dijo ella tomando su brazo con una sonrisa genuina. «Estos son Alejandro Vázquez, Ricardo Morales y Fernando López». Los hombres intercambiaron miradas incómodas. La presencia de Sebastián había desbaratado su intención de humillar a Valentina,
y ahora se encontraban en la posición incómoda de tener que ser corteses. «Bueno, nos vemos más tarde», murmuró Alejandro, alejándose con su grupo. Cuando se quedaron solos, Valentina soltó un suspiro de alivio. «Gracias», susurró. «No tenías por qué hacer eso. Nadie merece ser tratado así», respondió Sebastián simplemente. Sin importar quién sea. Durante la siguiente hora, Sebastián se encontró navegando por un mundo completamente ajeno. Valentina lo presentó a diversos invitados como su acompañante, y él hizo su mejor esfuerzo por mantener la fachada. Sorprendentemente, su conocimiento autodidacta de tecnología le permitió mantener conversaciones interesantes con varios empresarios. «Eres muy inteligente», le dijo Valentina mientras bailaban una pieza lenta. «¿Por qué trabajas como mesero si tienes tanto conocimiento?» Sebastián dudó antes de responder. «A veces la vida no nos da las opciones que queremos, sino las que necesitamos para sobrevivir». La respuesta tocó algo profundo en Valentina. Recordó sus propios inicios humildes, cuando trabajaba 2 empleos mientras estudiaba en la universidad, soportando comentarios despectivos de compañeros que venían de familias acomodadas. «Cuéntame tu historia», le pidió suavemente. Mientras la música seguía sonando, Sebastián le contó sobre su infancia en el barrio San Miguel, sobre su padre que los abandonó cuando él tenía 12 años, sobre su madre que trabajaba en una fábrica hasta enfermarse, sobre cómo tuvo que dejar sus sueños de estudiar ingeniería para mantener a su familia. «Siempre quise estudiar, crear tecnología que ayudara a la gente, pero el dinero para la universidad nunca llegó, así que trabajo en lo que puedo durante el día y estudio por las noches. Algún día, tal vez». Su voz se desvaneció, como si reconociera que ese algún día podría nunca llegar. Valentina sintió una punzada en el corazón. Aquí estaba un joven brillante y noble, sacrificando sus sueños por amor a su familia, mientras ella había estado rodeada de hombres que solo se acercaban a ella por interés. «¿Sabes por qué te pedí que fingieras ser mi acompañante?», le preguntó ella. Sebastián negó con la cabeza. «Porque estoy cansada de estar rodeada de personas que solo ven mi cuenta bancaria, hombres que me cortejan por mis conexiones, que me ven como una oportunidad de negocios, no como una mujer». Hizo una pausa, mirando alrededor del lujoso salón. «Construí este imperio trabajando 16 horas al día, sacrificando relaciones, perdiendo amistades, y ahora que tengo todo lo que pensé que quería, me doy cuenta de que estoy completamente sola». Sebastián la escuchaba con atención, viendo por primera vez a la persona detrás de la leyenda empresarial. «Cada hombre que se me acerca quiere algo», continuó Valentina. «Mi dinero, mis contactos, mi influencia. Cuando me preguntaron por qué venía sola esta noche, se burlaron porque saben que mi éxito profesional ha sido mi fracaso personal. El éxito real no se mide solo en dinero», dijo Sebastián suavemente. «Se mide en las vidas que tocas, en las personas que ayudas, en el amor que das y recibes». Valentina se detuvo de bailar y lo miró fijamente. «¿Cómo puede alguien tan joven ser tan sabio? Las dificultades nos enseñan lo que la comodidad nunca podría», respondió él. En ese momento, la música cambió a una melodía más alegre, y la ilusión que habían creado comenzó a desvanecerse. Sebastián recordó que era solo un mesero pretendiendo ser algo que no era, y que al final de la noche, cada uno regresaría a su mundo. «Debería volver al trabajo», dijo, comenzando a alejarse. «Espera», lo detuvo Valentina. «La noche no ha terminado». Pero Sebastián sabía que sí había terminado para él. Había cumplido su papel, había ayudado a una mujer poderosa a salvar su dignidad, pero ahora debía regresar a la realidad. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que esta noche había plantado semillas que cambiarían sus vidas para siempre, y que el destino tenía planes mucho más grandes de los que cualquiera de ellos podría imaginar. Los días siguientes a la boda pasaron como una nebulosa para Sebastián. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la suavidad de la mano de Valentina en la suya, el aroma de su perfume, la vulnerabilidad en su voz cuando le confesó su soledad. Pero sobre todo, recordaba la mirada que intercambiaron antes de separarse esa noche, una mirada que prometía algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Había regresado a su rutina habitual, levantarse antes del amanecer para trabajar en una pequeña tienda de reparación de computadoras, luego correr al hotel para su turno de mesero en eventos,
y finalmente llegar a casa entrada la madrugada para cuidar a su madre, Esperanza, cuya artritis había empeorado considerablemente. «Mijo, te ves diferente», le dijo su madre una mañana mientras él le preparaba el desayuno. «Hay algo en tus ojos, como si hubieras visto algo que cambió tu mundo». Sebastián sonrió con tristeza. Su madre siempre había tenido la capacidad de leer sus pensamientos, incluso cuando él prefería mantenerlos en secreto. «Solo estoy cansado, mamá», mintió, sirviéndole una taza de café. «El cansancio no hace que un hombre sonría cuando cree que nadie lo está mirando», replicó Esperanza con sabiduría. «¿Conociste a alguien especial?». Antes de que Sebastián pudiera responder, su hermana menor, Lucía, irrumpió en la cocina con los ojos brillantes de emoción. «Sebastián, no vas a creer lo que pasó en la universidad», gritó, agitando su teléfono. «La mismísima Valentina Mendoza va a dar una conferencia en nuestra Facultad de Ingeniería». El corazón de Sebastián se detuvo. El café que estaba sirviendo se derramó sobre la mesa mientras sus manos temblaron involuntariamente. «¿Cuándo?», preguntó, tratando de sonar casual. «Hoy, en 2 horas. Dicen que va a anunciar algo revolucionario sobre becas de estudio. Todo el mundo está hablando de eso». Esperanza observó la reacción de su hijo con ojos entornados. «Ah, ya veo», murmuró con una sonrisa conocedora. Sebastián sabía que debería quedarse, que tenía trabajo, responsabilidades, pero algo más fuerte que la lógica lo impulsaba hacia la universidad. Necesitaba verla, aunque fuera desde lejos, aunque solo fuera para confirmar que esa noche mágica había sido real. La Universidad Tecnológica del Sur estaba abarrotada cuando llegó. Estudiantes, profesores y periodistas se agolpaban en el auditorio principal, esperando escuchar a la mujer que había revolucionado la industria tecnológica en Latinoamérica. Sebastián logró colarse entre la multitud, manteniéndose en las últimas filas, oculto entre las sombras. Cuando Valentina subió al estrado, el auditorio estalló en aplausos. Llevaba un traje elegante pero accesible, y su presencia comandaba respeto inmediato. Pero Sebastián notó algo que probablemente nadie más pudo ver: la ligera tensión en sus hombros, la forma casi imperceptible en que sus ojos recorrían la audiencia, como si estuviera buscando algo o alguien. «Buenos días», comenzó con voz clara y potente. «Estoy aquí hoy porque creo firmemente que el talento no tiene fronteras socioeconómicas, que la brillantez puede encontrarse en cualquier lugar, a menudo donde menos la esperamos». Sus palabras resonaron en el auditorio, pero para Sebastián sonaron como si estuviera hablando directamente a él. «Por eso», continuó Valentina, «me complace anunciar el lanzamiento del programa de becas Estrella Ascendente. Un programa que identificará y apoyará a jóvenes talentos que, por circunstancias ajenas a su voluntad, no han tenido acceso a educación superior de calidad». La multitud rugió de emoción. Era exactamente lo que muchos estudiantes de bajos recursos habían estado esperando. «Pero esto no será solo dinero para matrícula», agregó Valentina, y su voz tomó un tono más personal. «Será mentoría directo, prácticas profesionales en corporación estelar, y lo más importante, la oportunidad de demostrar que el verdadero valor de una persona no se mide por su origen, sino por su carácter y determinación». Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Era coincidencia que Valentina estuviera lanzando exactamente el tipo de programa que él necesitaba? ¿O había algo más detrás de todo esto? «Los candidatos serán evaluados no solo por sus calificaciones académicas», continuó Valentina, «sino por su historia personal, su capacidad de superación y su compromiso con ayudar a otros que se encuentren en situaciones similares». En ese momento, como si hubiera sentido su presencia, Valentina miró directamente hacia donde estaba Sebastián. Sus ojos se encontraron a través de la multitud, y por un segundo que se sintió eterno, el resto del mundo desapareció. Valentina se detuvo a mitad de la oración. Su compostura profesional vaciló por un instante, y aquellos que la conocían bien habrían notado el casi imperceptible temblor en su voz cuando continuó hablando. «Las aplicaciones estarán abiertas a partir de mañana», logró decir, aunque su mirada seguía fija en Sebastián. «Y espero encontrar personas que entiendan que el éxito verdadero viene del corazón, no solo del intelecto». Cuando terminó la conferencia, Sebastián sabía que tenía que irse. Esto era demasiado intenso, demasiado complicado. Él era un mesero,
Ella era una CEO multimillonaria. Lo que había pasado en la boda había sido una fantasía hermosa, pero fantasía al fin. Comenzó a dirigirse hacia la salida cuando una mano tocó su hombro. «Disculpe», dijo una voz femenina. Se giró para encontrarse con una mujer elegante de mediana edad. «Soy Patricia Herrera, asistente ejecutiva de la señora Mendoza. Ella me pidió que le entregara esto si lo veía aquí». Le extendió un sobre sellado con su nombre escrito en caligrafía elegante. Con manos temblorosas, Sebastián abrió el sobre. Dentro había una tarjeta simple con solo unas pocas líneas. «Si realmente crees que el éxito se mide por las vidas que tocas y el amor que das, entonces ven a mi oficina mañana a las 6 p.m. Tenemos mucho de qué hablar. V». Al reverso de la tarjeta había una dirección y un código de acceso. Sebastián miró a Patricia, que sonrió misteriosamente. «La señora Mendoza rara vez da segundas oportunidades», le dijo. «Y nunca las ha dado a alguien como usted». «¿Alguien como yo?», preguntó Sebastián, confundido. «Alguien que la vio como una mujer, no como una oportunidad de negocio», respondió Patricia antes de desaparecer entre la multitud. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Se la pasó caminando por su pequeño apartamento debatiendo consigo mismo. ¿Qué podría querer Valentina de él? ¿Era esto algo real o solo la fantasía caritativa de una mujer rica que se había sentido sola por una noche? Su hermana Lucía lo encontró despierto en la cocina a las 3 de la madrugada. «¿Vas a contarme qué está pasando o tengo que adivinarlo?», le preguntó, sentándose frente a él. Sebastián la miró. Lucía tenía 19 años, pero a veces parecía más madura que él. Había heredado la intuición de su madre y la determinación de toda la familia García. «Conocí a alguien», admitió finalmente. «Alguien complicada». «¿Está casada?». «No». «¿Es mayor que tú?». «Sí, bastante». «¿Tiene dinero?». Sebastián rió amargamente. «Más de lo que podrías imaginar». Lucía se quedó pensativa por un momento. «¿Y cuál es el problema? Si se gustan mutuamente, el resto son solo detalles». «Lulú, ella vive en un mundo completamente diferente al nuestro. Es como si fuéramos de planetas distintos». «Sebastián», dijo Lucía con seriedad, «desde que papá se fue, tú has sido nuestro héroe. Has sacrificado tus sueños por nosotras. Has trabajado hasta el agotamiento para mantenernos unidos como familia. Si alguien finalmente ve tu valor y quiere conocerte mejor, ¿no crees que te lo mereces?». Sus palabras golpearon a Sebastián como un rayo. Había estado tan enfocado en las diferencias que no había considerado las similitudes, los momentos de conexión genuina que había sentido con Valentina. «Pero ¿y si no soy suficiente para ella?», susurró, vocalizando su miedo más profundo. «¿Y si ella no es suficiente para ti?», replicó Lucía. «El amor real no se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico». Al día siguiente, Sebastián pasó el día entero en un estado de ansiedad constante. Cada hora que pasaba lo acercaba más a la decisión que cambiaría todo. A las 5 de la tarde, se encontró parado frente al edificio corporativo más imponente de la ciudad, hogar de Corporación Estelar. La torre de cristal se alzaba hacia el cielo como un monumento al éxito empresarial. Sebastián se sintió diminuto en comparación, consciente de su ropa sencilla y sus zapatos gastados. «Puedo irme ahora», pensó. «Puedo fingir que nada de esto pasó y volver a mi vida normal». Pero entonces recordó las palabras de Valentina. «Estoy cansada de estar rodeada de personas que solo ven mi cuenta bancaria». Recordó su propia respuesta. El éxito real se mide en las vidas que tocas, en el amor que das y recibes. Con una determinación que no sabía que poseía, Sebastián entró al edificio. El guardia de seguridad lo miró con suspicacia hasta que mencionó el código que Valentina le había dado. Inmediatamente, la actitud cambió, y fue escoltado hasta un ascensor privado que lo llevó directamente al piso ejecutivo. Las puertas se abrieron para revelar una oficina que era más como un palacio moderno. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y cada detalle respiraba elegancia y poder. Pero lo que más impactó a Sebastián fue ver a Valentina de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad con una expresión pensativa. Cuando escuchó el ascensor, se giró, y una vez más, sus miradas se encontraron. «Viniste», dijo simplemente, pero había alivio y algo más profundo en su voz. «No sabía si debía hacerlo», admitió Sebastián. Valentina se acercó lentamente,
como si temiera que él fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Sebastián, dijo suavemente, lo que voy a proponerte va a sonar loco. Va a desafiar todo lo que ambos creemos sobre nuestras vidas, nuestros mundos, nuestras diferencias. Sebastián sintió que su corazón se aceleraba. Estoy escuchando. Quiero ofrecerte un trabajo, aquí en mi empresa, pero no es solo un trabajo. Hizo una pausa, como si reuniera valor para lo que venía después. Es una oportunidad de que crezcamos juntos, de que aprendamos uno del otro, de que tal vez descubramos si lo que sentimos es real o solo una hermosa ilusión. El silencio que siguió fue tenso, cargado de posibilidades y miedos. ¿Y si no funciona?, preguntó Sebastián. ¿Y si funciona?, respondió Valentina. En ese momento, Sebastián se dio cuenta de que estaba parado en el umbral de una decisión que definiría el resto de su vida. Podía dar marcha atrás y mantenerse seguro en su mundo conocido, o podía dar un salto de fe hacia lo desconocido. La respuesta que diera cambiaría todo, no solo para él, sino para ambos. «Acepto», dijo Sebastián, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas completamente. El eco de su decisión resonó en la elegante oficina como una declaración de guerra contra todo lo que había conocido hasta ese momento. Valentina cerró los ojos y exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas que amenazaban con derramarse. «¿Estás seguro?», preguntó con voz temblorosa. «Porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Todo cambiará para ti, para tu familia, para nosotros». Sebastián asintió, aunque internamente sentía como si estuviera saltando de un precipicio sin paracaídas. «Mi vida ya cambió la noche que te conocí. Solo estoy siendo honesto al respecto». Valentina se acercó hasta quedar a unos centímetros de él. Por primera vez desde esa noche en la boda, Sebastián pudo ver de cerca la vulnerabilidad que se escondía detrás de su fachada empresarial. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos, marcas de noches sin dormir que el maquillaje no podía ocultar completamente. «Sebastián, hay cosas que no sabes sobre mí, sobre mi pasado», comenzó ella, su voz apenas un susurro. «Cosas que podrían cambiar tu opinión sobre esta decisión». «Todos tenemos pasados», respondió él, tomando suavemente sus manos. «Lo que importa es lo que hagamos con nuestro futuro». En ese momento, el intercomunicador de la oficina sonó abruptamente, rompiendo la intimidad del momento. La voz de Patricia se escuchó urgente. «Señora Mendoza, el señor Alejandro Vázquez está aquí. Dice que es urgente y no aceptará un no por respuesta». Valentina se tensó inmediatamente, soltando las manos de Sebastián. «Dile que estoy en una reunión importante». «Ya se lo dije, señora, pero él insiste. Dice que tiene información que usted necesita escuchar sobre su nuevo proyecto». Sebastián vio cómo el color se drenaba del rostro de Valentina. «¿Cómo puede saber sobre...?» murmuró para sí misma. «¿Quién es Alejandro Vázquez?», preguntó Sebastián, aunque recordaba perfectamente al hombre arrogante de la boda. Es complicado», respondió Valentina, caminando nerviosamente hacia su escritorio. «Sebastián, tal vez deberías irte. Esto no es...». «No», la interrumpió él con firmeza. «Acabas de decirme que no hay vuelta atrás, que todo cambiaría. Si vamos a hacer esto juntos, entonces enfrentamos los problemas juntos también». Antes de que Valentina pudiera responder, las puertas de la oficina se abrieron sin previo aviso. Alejandro Vázquez entró con la confianza de alguien que se creía dueño del mundo, seguido por dos hombres en trajes oscuros que claramente no eran empleados de oficina. «Valentina, querida», dijo Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué coincidencia encontrarte aquí con tu... ¿cómo debo llamarlo? ¿Tu nuevo empleado?». La forma en que pronunció empleado estaba cargada de insinuaciones maliciosas. Sebastián sintió la tensión llenar la habitación como humo tóxico. «Alejandro, no tenías derecho a entrar sin ser anunciado», respondió Valentina, su voz empresarial regresando como una armadura. «Y mi vida personal no es asunto tuyo». «Ah, pero me temo que esta vez sí lo es», replicó Alejandro, dirigiéndose hacia el ventanal con aires de superioridad. «Verás, he estado haciendo algunas investigaciones sobre tu joven amigo aquí presente». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de investigaciones?». Alejandro se giró hacia él con una sonrisa depredadora. «Sebastián García,
23 años, nacido en el barrio San Miguel. Padre ausente, madre enferma, 2 hermanas menores. Trabaja como mesero en el Hotel Gran Palacio y en una pequeña tienda de reparación de computadoras. Cada palabra se sentía como una bofetada. Era como si estuviera desnudando la vida de Sebastián para exponerla como algo vergonzoso. Pero lo que es realmente interesante, continuó Alejandro, sacando una carpeta de documentos, es lo que descubrí sobre tu pasado más reciente. Valentina se interpuso entre Alejandro y Sebastián. Suficiente. No sé qué juego estás jugando, pero esto termina ahora. Oh, pero apenas estoy comenzando, rió Alejandro. ¿Sabías, Valentina, que tu joven protegido tiene algunos problemas legales pendientes? Eso es mentira, dijo Sebastián, pero su voz sonó menos segura de lo que hubiera querido. Alejandro abrió la carpeta y sacó varios documentos. ¿Lo es? Porque según estos registros, hay una denuncia pendiente por robo en el Hotel Gran Palacio. Parece ser que falta dinero del evento de mi boda, y cierto mesero fue visto en áreas restringidas donde no debería haber estado. El mundo de Sebastián se tambaleó. Era cierto que había estado en áreas restringidas esa noche, pero había sido porque Valentina lo había llevado ahí. Y el dinero faltante. Él no sabía nada sobre eso. «Estás mintiendo», dijo Valentina con ferocidad. «Sebastián estuvo conmigo toda la noche». «Ah, sí», sonrió Alejandro. Esa es exactamente la defensa que esperaba. La poderosa CEO protegiendo a su juguetito. Muy romántico, pero legalmente irrelevante. Uno de los hombres que acompañaban a Alejandro se acercó y puso una mano pesada en el hombro de Sebastián. «Señor García, va a tener que acompañarnos para responder algunas preguntas». «¡No!», gritó Valentina. «No van a llevárselo. Llamaré a mi abogado inmediatamente». «Por favor, hazlo», dijo Alejandro con satisfacción. «Será interesante ver cómo los medios cubren la historia de la CEO más poderosa del país involucrada con un ladrón». Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo había sido demasiado bueno para ser verdad. Una parte de él siempre había sabido que algo así pasaría, que alguien como él no pertenecía al mundo de Valentina. «Valentina», dijo suavemente, mirándola a los ojos, «tal vez es mejor que vaya con ellos. No quiero que esto te afecte». «No», sus ojos se llenaron de lágrimas. «No voy a permitir que te lleven por algo que no hiciste». «¿Y cómo puedes estar tan segura de que no lo hice?», preguntó Sebastián, y la pregunta colgó en el aire como una daga. Valentina lo miró como si la hubiera abofeteado. «Porque te conozco», susurró. «Me conoces desde hace unos días», replicó él, el dolor y la confusión haciendo que sus palabras sonaran más duras de lo que pretendía. «Tal vez Alejandro tiene razón. Tal vez no soy quien crees que soy». «¡Qué tierno!», se burló Alejandro. «El ratón de barrio finalmente reconoce su lugar. Valentina, querida, esto debería enseñarte a verificar antecedentes antes de llevar Caridad a tu cama». El insulto fue demasiado. Sebastián se giró hacia Alejandro con furia en los ojos, pero antes de que pudiera hacer algo, Valentina se adelantó. «Fuera», dijo con una voz tan fría que podría haber congelado el infierno. «Fuera de mi oficina, fuera de mi edificio, fuera de mi vista». «Me temo que eso no es posible», respondió Alejandro. «Verás, tengo órdenes de llevarlo para interrogación». «¿Órdenes de quién?», demandó Valentina. «Del detective Ramón Castillo», respondió el hombre que había puesto la mano en Sebastián. «Departamento de Investigaciones Especiales». Sebastián conocía ese nombre. El detective Castillo tenía reputación de ser corrupto, de trabajar para quien le pagara mejor. Si estaba involucrado, esto era mucho peor de lo que parecía. «Esto es una trampa», dijo Valentina, comenzando a entender la magnitud de la situación. «Alejandro, ¿qué quieres realmente?». Por primera vez desde que había entrado, la máscara de Alejandro se resquebrajó ligeramente. «Quiero que recuerdes tu lugar, Valentina. Y quiero que entiendas que hay consecuencias cuando tratas de humillarme públicamente». «¿Esto es sobre la boda?», preguntó ella, incrédula. «¿Planificaste todo esto porque no pudiste humillarme esa noche?». «Planifiqué esto porque necesitas una lección sobre el respeto», replicó Alejandro. «Y tu noviecito aquí es la forma perfecta de dártela». Sebastián se dio cuenta de que había sido un peón en un juego mucho más grande y complejo de lo que había imaginado. Valentina no había sido solo una mujer solitaria buscando compañía. Había sido un objetivo, y él había sido usado como arma en su contra. «Valentina», dijo,
su voz ahora firme con nueva determinación. Iré con ellos. Sebastián, no. Iré, repitió. Pero no porque sea culpable, sino porque no voy a permitir que uses mi libertad como chantaje en tu contra. Se giró hacia Alejandro. Haz lo que tengas que hacer conmigo, pero esto no termina aquí. Oh, joven ingenuo, rió Alejandro. Esto apenas está comenzando. Mientras los hombres escoltaban a Sebastián hacia la puerta, él se giró una última vez hacia Valentina. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más, una determinación feroz que prometía guerra. Encuentra la verdad, le dijo, sea cual sea el costo. Lo haré, prometió ella. Y cuando la encuentre todos van a pagar. Después de que se fueron, Valentina se quedó sola en su oficina, mirando la ciudad que se extendía bajo sus ventanas, pero por primera vez en años, no veía su imperio. Veía un campo de batalla. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en mucho tiempo. Marcos, soy Valentina. Necesito que investigues todo sobre Alejandro Vázquez y el detective Ramón Castillo. Y Marcos, esto es personal. Lo que Valentina no sabía era que en ese mismo momento, 3 personas más estaban haciendo llamadas telefónicas que cambiarían el curso de esta historia para siempre. Esperanza García llamaba a un viejo amigo que trabajaba en el periódico local, un periodista que le debía favores del pasado. Lucía García usaba sus contactos universitarios para activar una red de jóvenes hacker que conocían los sistemas de la ciudad mejor que los propios policías. Y en una oficina oscura al otro lado de la ciudad, una figura misteriosa colgaba el teléfono después de escuchar el reporte completo de los eventos del día. Finalmente, murmuró en la oscuridad. Después de tantos años, Valentina Mendoza finalmente va a pagar por lo que hizo. La verdadera guerra apenas estaba comenzando, y ninguno de los jugadores sabía cuántos secretos mortales estaban a punto de salir a la luz. La celda de detención olía a desinfectante barato y desesperación. Sebastián se sentó en el banco de concreto, mirando las paredes grises, mientras procesaba la rapidez con la que su vida había dado un giro de 180 grados. Apenas unas horas antes, había estado en la oficina más lujosa de la ciudad, y ahora estaba encerrado como un criminal común. El detective Ramón Castillo era exactamente como se lo había imaginado. Un hombre corpulento de mediana edad, con ojos pequeños y calculadores que parecían evaluar constantemente cuánto dinero podía extraer de cada situación. Había estado interrogando a Sebastián durante horas, haciendo las mismas preguntas una y otra vez. «Vamos a repasar esto una vez más», dijo Castillo, encendiendo otro cigarrillo a pesar de que estaba prohibido fumar en el edificio. «Tú trabajabas esa noche como mesero en la boda Vázquez Ramírez. Las cámaras de seguridad te muestran en áreas restringidas del hotel». «Ya le expliqué», respondió Sebastián por 10ª vez. «La señora Mendoza me pidió que la acompañara». «Ah, sí, tu coartada millonaria», se burló Castillo. «Muy conveniente. Y supongo que ella también puede explicar por qué faltaron 500,000 pesos de la caja fuerte del hotel esa misma noche». Sebastián se incorporó alarmado. «¿500,000 pesos? Yo no sabía nada sobre eso». «Claro que no», rió Castillo sarcásticamente. «Un chico pobre del barrio San Miguel encuentra una forma fácil de conseguir dinero. Y qué casualidad que conoce exactamente dónde están las cámaras ciegas del hotel». «No conozco ninguna cámara ciega», protestó Sebastián. «Ni siquiera sabía que había una caja fuerte». Castillo se acercó, exhalando humo de cigarrillo directamente hacia la cara de Sebastián. «Mira, muchacho, esto puede ir por el camino fácil o por el difícil. Confiesa, devuelves el dinero, y tal vez puedas salir con solo unos años de prisión. Sigue mintiendo, y te garantizo que pasarás la próxima década pudriéndote en una celda». En ese momento la puerta se abrió abruptamente. Un oficial joven entró con expresión nerviosa. «Detective Castillo, hay un problema», murmuró el oficial. «Hay como 50 personas afuera protestando por la liberación del detenido. Y hay periodistas». Castillo maldijo entre dientes. «¿Periodistas? ¿Cómo diablos se enteraron tan rápido?» «No lo sé, señor, pero uno de ellos es Miguel Torrealba del Diario Metropolitano. Está preguntando sobre la conexión entre el caso y Corporación Estelar». El color se drenó del rostro de Castillo. Miguel Torrealba era conocido por sus investigaciones que habían derribado funcionarios corruptos y empresarios criminales. No era alguien con quien quisiera meterse. «¿Y las protestas?», preguntó Castillo. «Son estudiantes universitarios, señor.
Dicen que el detenido es inocente y que esto es un montaje político. Sebastián frunció el ceño. ¿Estudiantes universitarios? ¿Cómo podían saber sobre él? Castillo salió de la sala de interrogación, dejando a Sebastián solo con sus pensamientos. A través de la pequeña ventana, podía escuchar los cánticos que se hacían más fuertes. Justicia para Sebastián. Liberen al inocente. Mientras tanto, en el exterior de la comisaría, Lucía García coordinaba la protesta con la eficiencia de una general experimentada. Había usado las redes sociales universitarias para convocar a cientos de estudiantes, contándoles la historia de un joven brillante que había sido víctima de una trampa por ayudar a una mujer poderosa. El sistema no puede aplastar a quienes luchan por sus sueños, gritaba a través de un megáfono. Sebastián García representa a todos nosotros que venimos de abajo y queremos salir adelante. A unos metros de distancia, Miguel Torrealba entrevistaba a Esperanza García, cuya dignidad natural y elocuencia estaban causando sensación en las redes sociales. Mi hijo nunca ha robado ni un peso en su vida, decía Esperanza con voz firme pero quebrada por la emoción. Ha trabajado desde los 12 años para mantener a esta familia. Si hay alguien que conoce el valor del trabajo honesto, es Sebastián. Señora García, preguntó Miguel, ¿qué opina sobre las acusaciones de que su hijo está involucrado románticamente con Valentina Mendoza? Esperanza sonrió con tristeza. Si mi hijo encontró a alguien que ve su corazón en lugar de su cuenta bancaria, entonces bendita sea esa persona. El amor verdadero no conoce de clases sociales. La entrevista se volvió viral en cuestión de minutos. Justicia para Sebastián comenzó a ser tendencia nacional, y la historia capturó la imaginación del público como el clásico cuento de David contra Goliat. En su oficina, Valentina observaba la cobertura mediática con una mezcla de orgullo y pánico. Había subestimado completamente el poder de la familia García para movilizar apoyo público, pero también sabía que la atención mediática podía ser un arma de doble filo. Su teléfono sonó. Era Marcos Delgado, el investigador privado que había contratado. «Valentina, tienes que escuchar esto», dijo Marcos sin preámbulos. «Alejandro Vázquez no está actuando solo. Hay alguien más detrás de esto, alguien con recursos serios y una vendetta personal contra ti». «¿Quién?», preguntó Valentina, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. «Todavía estoy confirmando, pero todas las pistas apuntan a Eduardo Moreno». El nombre golpeó a Valentina como un rayo. Eduardo Moreno había sido su socio y prometido hace 15 años, antes de que ella descubriera que estaba malversando fondos de la empresa que habían construido juntos. Cuando lo denunció, él juró que se vengaría. «Eso es imposible», murmuró Valentina. «Eduardo está en prisión». «Salió hace 6 meses», respondió Marcos. «Libertad condicional por buen comportamiento». «Y Valentina, hay más. El dinero robado del hotel fue depositado en una cuenta bancaria a nombre de una empresa fantasma que está registrada bajo el nombre de la madre de Sebastián». Valentina se tambaleó. La trampa era mucho más elaborada de lo que había imaginado. No solo habían incriminado a Sebastián por el robo, sino que habían plantado evidencia que haría que pareciera que toda su familia estaba involucrada. «¿Esperanza García sabe algo sobre esa cuenta?», preguntó. «No lo creo. Según mis fuentes, la cuenta fue abierta usando documentos falsificados. Pero si esto sale a la luz, destruirá a toda la familia». Valentina cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Su decisión de acercarse a Sebastián había puesto en peligro no solo a él, sino a toda su familia. En ese momento, Patricia entró corriendo a la oficina. «Valentina, hay una situación. El director del Hotel Gran Palacio está dando una conferencia de prensa. Dice que tiene nueva evidencia sobre el robo». Encendieron la televisión para ver a Carlos Mendizábal, director del hotel, hablando ante una multitud de reporteros. «Después de una investigación exhaustiva», decía Mendizábal, «hemos descubierto que el robo fue un trabajo interno. Tenemos evidencia que muestra que Sebastián García tenía conocimiento previo de los sistemas de seguridad del hotel. Sebastián, que había sido trasladado a una celda con televisión debido a la presión mediática, observaba incrédulo la conferencia de prensa. «Eso es mentira», murmuró. «Yo nunca...». Su compañero de celda, un hombre mayor llamado don Aurelio que había sido arrestado por protestar pacíficamente, lo miró con ojos sabios. «Hijo, cuando los poderosos quieren destruir a alguien,
La verdad se convierte en el primer obstáculo que eliminan, dijo don Aurelio. Pero también te voy a decir algo. He visto muchas injusticias en mi vida, y esta tiene todas las marcas de una venganza personal. ¿Qué quiere decir? Que alguien no te está atacando a ti específicamente. Te están usando para lastimar a alguien más. La pregunta es, ¿quién querría tanto dañar a esa mujer que arriesgaría todo para hacerlo? Sebastián pensó en las palabras de don Aurelio. ¿Quién tendría tanto rencor contra Valentina como para elaborar una trampa tan compleja? Mientras tanto, en una oficina elegante al otro lado de la ciudad, Eduardo Moreno observaba la cobertura mediática con satisfacción. 15 años de planificación meticulosa finalmente estaban dando frutos. Su asistente, Roberto Silva, entró con un reporte. Señor Moreno, la opinión pública está dividida. Hay mucho apoyo para el joven García, pero también hay gente que cree que Valentina Mendoza está usando su influencia para proteger a un criminal. Perfecto, sonrió Eduardo. Déjalos que se dividan. Mientras tanto, activa la segunda fase del plan. La segunda fase, señor. Es hora de que el mundo sepa la verdad sobre cómo Valentina Mendoza realmente construyó su imperio. Y es hora de que Sebastián García aprenda el precio de involucrarse con una mujer que destruye todo lo que toca. Roberto asintió y salió de la oficina. Eduardo se giró hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. Durante 15 años había soñado con este momento. Había planificado cada detalle de su venganza. Valentina, murmuró, espero que recuerdes lo que me dijiste cuando me denunciaste. La justicia siempre encuentra una forma. Bueno, mi querida, la justicia finalmente ha llegado. En la comisaría, Sebastián fue informado de que tendría una audiencia judicial al día siguiente para determinar si quedaría en libertad bajo fianza o permanecería detenido hasta el juicio. Su abogado llegará en 1 hora, le informó un oficial. ¿Mi abogado?, preguntó Sebastián confundido. No tengo dinero para un abogado. Al parecer, alguien ya se encargó de eso. 1 hora después, Sebastián se encontró cara a cara con Ana María Vega, una de las abogadas penalistas más respetadas del país. Era una mujer de 50 años, con cabello plateado y una presencia que comandaba respeto inmediato. Señor García, dijo, sentándose frente a él, soy Ana María Vega, y voy a representarlo en este caso. Señora Vega, yo no puedo pagar sus honorarios. Ya están pagados, la interrumpió. Y antes de que pregunte, no puedo revelar quién contrató mis servicios. Lo que sí puedo decirle es que están muy interesados en que reciba la mejor defensa posible. ¿Fue Valentina? Ana María sonrió misteriosamente. Como dije, no puedo revelar esa información. Pero lo que sí le voy a decir es que este caso es mucho más complejo de lo que aparenta. Hay fuerzas trabajando en segundo plano que tienen objetivos que van más allá de su situación personal. No entiendo. Señor García, ¿alguna vez ha escuchado el nombre Eduardo Moreno? Sebastián negó con la cabeza. Es una historia que se remonta a 15 años atrás, explicó Ana María. Una historia de amor, traición, venganza y justicia. Y usted, sin saberlo, se ha convertido en la pieza central de una partida de ajedrez que comenzó mucho antes de que naciera. ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? Ana María se inclinó hacia adelante. Todo, señor García. Porque la mujer de la que se enamoró no es solo una CEO exitosa. Es alguien que ha guardado secretos durante años. Secretos que podrían destruir vidas o salvarlas, dependiendo de cómo se revelen. ¿Qué tipo de secretos? Eso, dijo Ana María, es exactamente lo que vamos a descubrir. Pero le advierto, una vez que abramos esa caja de Pandora, no hay vuelta atrás. La verdad puede liberarlo o puede destruir todo lo que cree saber sobre las personas que ama. Sebastián miró a su abogada, sintiendo que estaba parado en el borde de un abismo mucho más profundo de lo que había imaginado. ¿Tengo opción? Siempre hay opción, respondió Ana María. Pero a veces, la única opción real es enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. En ese momento, ninguno de los dos sabía que al día siguiente, la audiencia judicial revelaría secretos que cambiarían no solo el destino de Sebastián, sino el de todos los involucrados en esta historia de amor, venganza y redención. La verdad estaba a punto de emerger, y con ella consecuencias que nadie podría haber previsto. La sala del tribunal estaba abarrotada como nunca antes en la historia judicial de la ciudad.
Periodistas, estudiantes, curiosos y activistas llenaban cada asiento disponible, mientras cámaras de televisión transmitían en vivo lo que ya se había convertido en el caso más mediático del año. El hashtag Justicia para Sebastián había alcanzado tendencia internacional, convirtiendo a un joven mesero en símbolo de la lucha entre clases sociales. Sebastián entró esposado, flanqueado por 2 oficiales, pero mantuvo la cabeza en alto. En las primeras filas, pudo ver a su familia, su madre Esperanza, que a pesar de su artritis, había insistido en estar presente, sus hermanas Lucía y Carmen, y decenas de compañeros universitarios de Lucía, que habían llegado para mostrar apoyo. Lo que más lo sorprendió fue ver a Valentina sentada en la tercera fila, vestida elegantemente pero con ojeras que revelaban noches sin dormir. Cuando sus miradas se cruzaron, ella le sonrió con una mezcla de dolor y determinación que le llegó directo al corazón. El juez Alberto Mendoza, un hombre de 60 años conocido por su integridad, llamó al orden mientras la expectación llenaba el ambiente. Este tribunal está aquí para determinar si el acusado Sebastián García permanecerá en prisión preventiva o será liberado bajo fianza, anunció el juez. Fiscalía, presente su caso. El fiscal Diego Herrera se levantó con confianza arrogante. Era conocido por nunca perder un caso de alto perfil, y claramente veía este como otro escalón en su carrera política. Honorable juez, comenzó Herrera. El acusado es responsable del robo de 500,000 pesos del Hotel Gran Palacio. Tenemos evidencia irrefutable, grabaciones de seguridad que lo muestran en áreas restringidas, conocimiento previo de los sistemas del hotel y lo más revelador de todo, hizo una pausa dramática, sacando un documento de su carpeta. Una cuenta bancaria a nombre de Esperanza García, madre del acusado, donde fue depositado exactamente el monto robado. Un murmullo de shock recorrió la sala. Esperanza se puso pálida y Lucía tomó su mano, susurrando palabras de apoyo. Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¡Eso es imposible!», gritó Lucía desde las gradas. «Mi madre nunca ha tenido una cuenta bancaria en su vida». El juez golpeó su martillo. «Orden en la sala, o procederé a desalojarla». Ana María Vega se levantó con calma imperturbable. «Honorable juez, la defensa solicita examinar inmediatamente esa supuesta evidencia. Si existe tal cuenta, queremos ver todos los documentos de apertura, las firmas y las grabaciones de seguridad del banco». El fiscal Herrera vaciló por un momento. «Esos documentos están en proceso de autenticación por parte de la Fiscalía». «¿En proceso?», interrumpió Ana María. ¿Está presentando evidencia que no ha sido verificada? Eso es completamente inapropiado en cualquier tribunal». En ese momento, las puertas del tribunal se abrieron y entró Miguel Torrealba, el periodista investigativo, cargando una caja llena de documentos. «Honorable juez», dijo Miguel, «soy Miguel Torrealba del Diario Metropolitano. Solicito permiso para presentar evidencia crucial que afecta directamente este caso». El juez frunció el ceño. «Señor Torrealba, este no es un circo mediático. Con todo respeto, señor juez. Tengo documentos que prueban que la cuenta bancaria mencionada por la Fiscalía fue abierta usando documentos falsificados y que el verdadero responsable del robo es otra persona completamente». El silencio en la sala era ensordecedor. El fiscal Herrera se veía cada vez más nervioso, mientras Ana María sonreía con satisfacción. «Además», continuó Miguel, «tengo evidencia de una conspiración que involucra al detective Ramón Castillo, al director del Hotel Carlos Mendizábal, y a una figura que ha permanecido en las sombras orquestando todo esto». Sebastián miró hacia Valentina, quien había palidecido considerablemente. Era claro que ella sabía exactamente de quién estaba hablando Miguel. El juez consideró por un momento. «Muy bien, señor Torrealba. Presente su evidencia, pero esto mejor ser sustancial o enfrentará cargos por desacato». Miguel se acercó al estrado y comenzó a sacar documentos de su caja. «Honorable juez, durante las últimas 48 horas, mi equipo de investigación descubrió lo siguiente». Proyectó la primera imagen en la pantalla del tribunal. Una fotografía de Eduardo Moreno saliendo de prisión 6 meses atrás. Eduardo Moreno, ex socio de Valentina Mendoza, fue liberado hace 6 meses después de cumplir 15 años por malversación de fondos.
Inmediatamente después de su liberación, comenzó a contactar a personas con grievances contra la señora Mendoza. La segunda imagen mostró registros telefónicos. Aquí vemos llamadas entre Moreno y Alejandro Vázquez, planificando lo que ellos llamaron la humillación final de la Reina de Hielo. Valentina cerró los ojos, recordando dolorosamente por qué había terminado su relación con Eduardo años atrás. No había sido solo malversación de fondos, había sido traición personal en el nivel más profundo. La tercera imagen, continuó Miguel, muestra transferencias bancarias de una empresa fantasma controlada por Moreno hacia las cuentas personales del detective Castillo y el director del Hotel Mendizábal. El fiscal Herrera estaba sudando visiblemente. Honorable juez, esto es una distracción. Nada de esto cambia el hecho de que el acusado... ¿El hecho de qué?, lo interrumpió Ana María. ¿El hecho de que su caso entero está basado en evidencia fabricada por criminales pagados? Miguel continuó. Pero lo más revelador, honorable juez, es esto. La pantalla mostró grabaciones de seguridad del banco donde supuestamente Esperanza García había abierto la cuenta. Estas grabaciones muestran a una mujer que se hace pasar por Esperanza García abriendo la cuenta, pero como pueden ver claramente, la imagen se acercó al rostro de la mujer. Esta persona es definitivamente no la madre del acusado. Es María Elena Vázquez, empleada de una agencia de actores y hermana de Alejandro Vázquez. Un rugido de indignación se alzó desde las gradas. Esperanza García se puso de pie, temblando de emoción. «¡Señor juez!», gritó con voz quebrada pero firme. «Tengo 62 años. He trabajado honestamente toda mi vida. Jamás he robado ni un peso y jamás permitiría que mis hijos lo hicieran. Esta es una infamia». Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza, pero su dignidad permanecía intacta. En ese momento, algo hermoso sucedió. Toda la sala se puso de pie en un aplauso espontáneo que duró varios minutos. Sebastián lloraba abiertamente, no de tristeza sino de orgullo por la fuerza de su madre. Incluso el juez parecía emocionado por la demostración de apoyo. Cuando finalmente se restauró el orden, Miguel presentó su evidencia final. Honorable juez, tenemos grabaciones de audio de Eduardo Moreno hablando con sus cómplices. Con su permiso, reproduciré la más relevante. El audio llenó la sala con la voz clara de Eduardo Moreno. No me importa si destruimos a ese chico inocente. Valentina necesita aprender que cuando traicionas a Eduardo Moreno, pagas el precio. Y si para eso tengo que arruinar vidas inocentes, que así sea. Ella va a sufrir como yo sufrí. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los periodistas más curtidos parecían impactados por la frialdad calculada en la voz de Moreno. Valentina no pudo contenerse más. Se levantó de su asiento, con lágrimas corriendo por su rostro. «Suficiente», gritó. «No permitiré que más personas inocentes paguen por mis errores del pasado». Se dirigió directamente hacia donde estaba Sebastián. «Sebastián, perdóname. Cuando te pedí que fingieras ser mi acompañante, no sabía que te estaba poniendo en peligro. No sabía que Eduardo había salido de prisión, no sabía que había planificado esta venganza tan elaborada». Su voz se quebró completamente. «Pero lo que sí sabía, y lo que debería haberte dicho desde el principio, es que me enamoré de ti desde esa primera noche. No del mesero, no del joven pobre del barrio, sino del hombre noble que vio a una mujer solitaria y decidió protegerla sin esperar nada a cambio». La sala estaba completamente silenciosa, cautivada por la confesión pública de la mujer más poderosa del país. «He construido un imperio», continuó Valentina, «pero jamás había conocido a alguien que me viera como simplemente Valentina. Alguien que me defendiera sin conocer mi cuenta bancaria, que me consolara sin agenda oculta, que me amara por quien soy, no por lo que tengo». Se giró hacia el juez. «Honorable juez, si hay justicia en este mundo, este hombre inocente debe ser liberado inmediatamente. Y Eduardo Moreno debe enfrentar las consecuencias de sus actos». En ese momento, como si hubiera sido convocado por su nombre, las puertas del tribunal se abrieron nuevamente. Eduardo Moreno entró flanqueado por agentes federales, esposado y derrotado. El agente a cargo se acercó al juez. «Honorable juez, Eduardo Moreno ha sido arrestado por conspiración, falsificación de documentos, soborno a funcionarios públicos y orquestación de evidencia falsa.
confesó completamente cuando le mostramos las grabaciones que acabamos de escuchar. Eduardo miró directamente a Valentina con ojos llenos de odio y derrota. 15 años, Valentina. 15 años planificando esto. Y al final, tu noviecito de barrio me venció. No, respondió Valentina con voz firme. No te venció el amor, te venció la verdad, te venció la justicia, te venció el hecho de que el odio nunca puede superar al amor genuino. El juez golpeó su martillo. En vista de la evidencia presentada, todos los cargos contra Sebastián García son desestimados inmediatamente. Señor García, está libre de ir. La explosión de alegría en la sala fue ensordecedora. Estudiantes, periodistas y simpatizantes rugieron de celebración. Lucía corría hacia su hermano. Esperanza lloraba de felicidad y Carmen gritaba de emoción. Pero Sebastián solo tenía ojos para Valentina. Cuando las esposas fueron removidas, él caminó directamente hacia ella. Valentina, dijo suavemente, tomando sus manos temblorosas. No necesitas disculparte por nada. Sí necesitas saber que yo también me enamoré de ti esa noche. No de la CIO, no de la mujer millonaria, sino de la mujer vulnerable que tuvo el valor de pedir ayuda. Se acercó más, hablando solo para ella. Y cuando dijiste que estabas cansada de estar rodeada de personas que solo veían tu cuenta bancaria, yo pensé lo mismo, que estaba cansado de ser invisible para el mundo, de que nadie viera mi potencial. Sebastián, déjame terminar, la interrumpió gentilmente. Estos días en prisión me enseñaron algo importante. No importa de dónde vengamos o hacia dónde vamos. Lo que importa es que encontremos personas que nos vean realmente, que nos amen por quienes somos en nuestro corazón, sin importarle que cientos de personas los observaran, sin importarle las cámaras o los periodistas. Sebastián tomó el rostro de Valentina entre sus manos. Te amo, Valentina Mendoza. No a la empresaria, no a la millonaria, sino a la mujer que llora cuando está sola, que se preocupa por los demás, que tiene miedo de confiar, pero que aún así tiene el valor de intentarlo. Yo también te amo, susurró ella, y sus labios se encontraron en un beso que fue testimoniado por toda la nación. Cuando se separaron, Sebastián miró hacia donde estaba su familia. Hay algo más que quiero decir, anunció, lo suficientemente alto para que toda la sala pudiera escuchar. Señora Valentina Mendoza, CEO de Corporación Stellar, mujer más poderosa del país, dijo con una sonrisa. ¿Te gustaría conocer oficialmente a mi familia? Porque si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. La risa que llenó la sala fue de pura alegría. Esperanza García se acercó a Valentina con lágrimas en los ojos. Mija, le dijo, si mi hijo te ama, entonces eres parte de nuestra familia. Y en esta familia nos cuidamos unos a otros. El abrazo entre las dos mujeres fue fotografiado miles de veces y se convertiría en una de las imágenes más icónicas del año. La madre trabajadora abrazando a la CEO millonaria, unidas por el amor que ambas sentían por el mismo hombre extraordinario. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Sebastián y Valentina caminaron juntos hacia la salida, tomados de la mano, enfrentando un futuro lleno de posibilidades. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?, le dijo Sebastián mientras salían del tribunal. ¿Qué? Eduardo pensó que arruinaría tu vida al involucrarnos, pero en realidad nos dio el regalo más grande, la oportunidad de demostrar que nuestro amor es real, que puede sobrevivir cualquier tormenta. Valentina sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Entonces supongo que le debemos las gracias, dijo. No, respondió Sebastián. Le debemos las gracias a la vida, por ponerte en mi camino esa noche cuando más necesitabas que alguien te viera como la mujer hermosa que eres. Y con esas palabras, caminaron juntos hacia su nueva vida, sabiendo que habían encontrado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Amor verdadero, auténtico e inquebrantable. 6 meses después del juicio que había cautivado al país entero, la vida de Sebastián García había experimentado una transformación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Pero como en todos los cuentos verdaderos, los desafíos reales apenas estaban comenzando. La oficina que ahora ocupaba en el piso 35 de Corporación Stellar tenía vistas panorámicas de la ciudad, pero Sebastián raramente las notaba. Estaba demasiado absorto en su trabajo como director de innovación social,
Un puesto que Valentina había creado específicamente para él después de ver su pasión por usar la tecnología para ayudar a comunidades desfavorecidas. Señor García, dijo Andrea Morales, su joven asistente, entrando con una expresión preocupada. Tiene una llamada urgente de su hermana Lucía. Sebastián frunció el ceño. Lucía nunca lo llamaba durante horas de trabajo a menos que fuera una emergencia. Tomó el teléfono inmediatamente. «¿Lucía? ¿Qué pasa?» «Sebastián, necesitas venir a casa ahora mismo». La voz de su hermana sonaba tensa y asustada. «Es sobre mamá». Algo está muy mal. El corazón de Sebastián se aceleró. ¿Qué tipo de mal? ¿Está herida? No está herida físicamente, pero... Sebastián, están diciendo cosas terribles sobre nuestra familia en las noticias. Mamá no ha salido de su cuarto en 2 días. Sebastián sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué tipo de cosas? Hay un programa de televisión, Verdades Ocultas, que está diciendo que nuestra familia está viviendo del dinero de Valentina, que eres un mantenido, que mamá está fingiendo estar enferma para conseguir lástima. La línea se cortó, dejando a Sebastián con un zumbido en los oídos. Inmediatamente encendió la televisión de su oficina y cambió al canal donde se transmitía Verdades Ocultas, un programa sensacionalista conocido por destruir reputaciones. La presentadora, Mónica Castell, una mujer de mediana edad con una sonrisa venenosa, estaba mostrando fotografías de la familia García. Y aquí vemos a la familia que se ha beneficiado enormemente del escándalo romántico del año, decía Castell con malicia evidente. Sebastián García, quien pasó de ser un simple mesero a ocupar un puesto ejecutivo en una de las empresas más grandes del país. ¿Coincidencia? No lo creemos. La siguiente imagen mostró a Esperanza García saliendo de una clínica médica privada. Su madre, Esperanza García, ahora recibe tratamiento médico en las instalaciones más exclusivas de la ciudad. Todo pagado, por supuesto, por la generosa CEO que está claramente comprando el silencio de esta familia. Sebastián sintió náuseas. Cada palabra era técnicamente cierta, pero presentada de una manera que convertía actos de amor y generosidad en algo sórdido y calculado. El programa continuó mostrando a Lucía en la universidad, ahora estudiando con una beca completa que Corporación Estelar había otorgado no solo a ella, sino a cientos de estudiantes de bajos recursos. Y aquí tenemos a Lucía García, hermana del afortunado Sebastián, quien misteriosamente recibió una beca universitaria completa, justo después del romance público de su hermano. ¿Mérito académico o favor familiar? Sebastián apagó la televisión, temblando de ira. Su teléfono sonó inmediatamente. ¿Sebastián? Era la voz de Valentina, llena de preocupación. Acabo de ver el programa. Voy para tu casa ahora mismo. Valentina, no. Esto solo empeorará las cosas. Si apareces allí, confirmarás todo lo que están diciendo. No me importa lo que digan. Tu familia está sufriendo por culpa mía. No es culpa tuya, protestó Sebastián. Es culpa de personas mezquinas que no pueden soportar ver a otros ser felices. Pero incluso mientras decía las palabras, Sebastián sentía dudas arrastrándose en su mente. ¿Era realmente amor lo que tenían? ¿O había algo de verdad en las acusaciones? ¿Se había convertido inadvertidamente en lo que tanto había despreciado? ¿Alguien que se beneficiaba de una relación por ganancia material? 1 hora después, Sebastián llegó a la modesta casa donde había crecido. Aunque ahora tenía recursos para mudar a su familia a un barrio mejor, Esperanza había insistido en permanecer en San Miguel. «Esta es mi comunidad», había dicho. «Aquí es donde pertenezco». Encontró a Lucía en la sala con los ojos rojos de llorar. «¿Dónde está mamá?», preguntó Sebastián. «En su cuarto. Se niega a salir. Dice que está avergonzada, que la gente va a pensar que somos aprovechados». Sebastián caminó hacia el cuarto de su madre y tocó suavemente la puerta. «Mamá, soy yo». «Vete, mijo», respondió la voz quebrada de Esperanza. «No quiero que me veas así. Mamá, ábreme la puerta, por favor». Después de varios minutos, Esperanza abrió la puerta. Sebastián se sorprendió al ver cuánto había envejecido en solo 2 días. Las líneas de preocupación en su rostro se habían profundizado, y había una tristeza en sus ojos que lo partió el corazón. «Mijo», susurró, «¿es verdad lo que están diciendo? ¿Que solo estás con esa mujer por el dinero? Mamá, sabes que eso no es verdad, pero es lo que parece, ¿verdad?», continuó Esperanza, comenzando a llorar. «Tu madre enferma recibiendo tratamiento caro,
Tu hermana con beca universitaria, tú con un trabajo que nunca podrías haber conseguido por tu cuenta. Mamá, para. Por favor, para. He trabajado toda mi vida para enseñarles a ustedes que la dignidad es más importante que el dinero. Y ahora toda la ciudad piensa que vendimos nuestra dignidad por conveniencia. Sebastián abrazó a su madre, sintiendo sus propias lágrimas comenzar a caer. Mamá, tú criaste a un hijo que se enamoró de una mujer extraordinaria. Una mujer que ve el valor en las personas. No importa de dónde vengan. Eso no es vergonzoso. Es hermoso. En ese momento, el timbre de la casa sonó. Lucía fue a abrir y regresó con una expresión de shock. Sebastián, hay como 50 personas afuera. Vecinos, amigos, gente del barrio. Quieren hablar contigo. Sebastián salió de la casa para encontrarse con una multitud de personas que lo habían visto crecer. Doña María, la señora de la tienda de la esquina. Don Roberto, el mecánico que le había dado su primer trabajo. La maestra Elena, que había sido su profesora en primaria. Decenas de rostros familiares que representaban toda su vida antes de conocer a Valentina. Doña María se adelantó, una mujer pequeña pero feroz de 70 años. «Mijo», dijo con voz fuerte, «acabamos de ver esa basura en la televisión, y vinimos a decirte algo». Sebastián se preparó para lo peor. «Vinimos a decirte que estamos orgullosos de ti», continuó doña María, «y que cualquiera que piense que tú o tu familia son aprovechados, no conoce nada sobre los García». Don Roberto se acercó. «Sebastián, yo te vi trabajar desde los 12 años. Te vi darle tu último peso a tu mamá cuando ella necesitaba medicina. Te vi estudiar bajo faroles cuando se cortaba la luz. Si alguien se merece oportunidades en la vida, eres tú». La maestra Elena habló después. «He enseñado a miles de niños en mi carrera, pero nunca he visto a ninguno con el corazón tan noble como el tuyo. Si esa mujer te ama, es porque vio lo que todos nosotros hemos visto siempre, que eres especial». Uno por uno, los vecinos comenzaron a compartir historias. Cómo Sebastián había ayudado a reparar la computadora de la escuela sin cobrar. Cómo había organizado clases gratuitas de tecnología para los niños del barrio. Cómo había usado sus primeros ahorros para comprar medicinas para ancianos que no podían pagarlas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y esos aprovechados de la televisión?, dijo don Roberto. Que tú nunca has dejado de dar, incluso después de tener más. La semana pasada tu empresa donó 50 computadoras a nuestra escuela. ¿Crees que eso fue coincidencia? Sebastián se sintió abrumado por el apoyo, pero también por la presión. ¿Y si no podía estar a la altura de la imagen que todos tenían de él? En ese momento, un auto elegante se detuvo frente a la casa. Valentina salió, claramente nerviosa por entrar en un barrio que no conocía, rodeada de personas que podrían juzgarla. El silencio que siguió fue tenso. Valentina caminó lentamente hacia la multitud, y por primera vez, desde que Sebastián la conocía, parecía completamente vulnerable. «Disculpen», dijo con voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba decirles algo». Doña María la miró con ojos entornados. «¿Y qué es lo que necesita decirnos, señora millonaria?» Valentina respiró profundamente. «Necesito decirles que su Sebastián me salvó la vida». La multitud murmuró con sorpresa. «No me salvó de la pobreza o del fracaso», continuó Valentina. «Me salvó de algo mucho peor, de convertirme en una persona amarga y solitaria que había olvidado cómo confiar en la bondad humana». Se giró hacia Esperanza, que había salido de la casa para escuchar. «Señora García», dijo Valentina, dirigiéndose directamente a ella, «su hijo no está conmigo por mi dinero. Yo estoy con él porque me enseñó que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar sin condiciones». Esperanza estudió el rostro de Valentina por un largo momento. «¿Usted ama a mi hijo?», preguntó simplemente. «Con todo mi corazón», respondió Valentina sin dudar. «¿Y él la ama a usted?». «Sí, señora». «¿Y van a cuidarse mutuamente?». «Hasta el día que nos muramos», prometió Valentina. Esperanza asintió lentamente. Luego se acercó a Valentina y la abrazó. «Entonces bienvenida a la familia, mija», dijo. «Y no permitas que nadie te diga que el amor verdadero es vergonzoso». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Los vecinos que habían venido preparados para defender a Sebastián ahora celebraban el amor que habían presenciado.
Pero la celebración fue interrumpida por la llegada de camionetas de televisión. Mónica Castell había venido personalmente con su equipo de cámaras, claramente esperando capturar drama para su programa. «¡Señor García!», gritó Castell, empujando un micrófono hacia él. «¿Qué dice a las acusaciones de que está usando su relación para beneficio económico?». Antes de que Sebastián pudiera responder, algo inesperado sucedió. Doña María se interpuso entre Castell y Sebastián. «¿Quién le dio permiso para venir a nuestro barrio a faltar el respeto a nuestros hijos?», demandó la anciana. «Señora, esto es espacio público», comenzó Castell. «Esto es nuestra comunidad», la interrumpió don Roberto. «Y aquí no toleramos buitres que se alimentan de mentiras». Uno por uno, los vecinos formaron una barrera humana alrededor de Sebastián y Valentina, protegiéndolos de las cámaras. «¡Queremos la verdad!», gritó Castell desesperadamente. «¿Quieren la verdad?», gritó de vuelta la maestra Elena. «La verdad es que este joven ha trabajado más duro que cualquiera de ustedes en sus vidas cómodas. La verdad es que se merece cada bendición que ha recibido. Y la verdad es que si no pueden ver la diferencia entre amor genuino y oportunismo, entonces son ustedes los que tienen el problema». Las cámaras siguieron grabando, pero ahora capturaban algo completamente diferente de lo que Castell había esperado. Una comunidad entera defendiendo a uno de los suyos. Una historia de amor verdadero triunfando sobre el cinismo mediático. Esa noche, cuando finalmente estuvieron solos en el apartamento de Valentina, Sebastián la abrazó con una intensidad desesperada. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó. «¿De haberte involucrado conmigo, de haber traído todo este drama a tu vida?». Valentina lo miró directamente a los ojos. «Sebastián García, antes de conocerte, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo único que realmente importa. Alguien que me amara por quien soy realmente. ¿Y ahora? Ahora tengo a un hombre que me vio llorar en una boda y decidió protegerme sin saber quién era. Tengo a alguien que trabaja 14 horas al día no para impresionarme, sino porque genuinamente quiere hacer del mundo un lugar mejor. Tengo a una familia que me acepta no por mi dinero, sino por el amor que comparto con su hijo». Se acercó más a él. «¿Te arrepientes tú de haber complicado tu vida simple y honesta con una mujer que trae problemas públicos?». «Valentina», dijo Sebastián, tomando su rostro entre sus manos. «Mi vida nunca fue simple. Era difícil. Era una lucha constante. Pero tú no complicaste mi vida. La completaste. Incluso con todo el drama mediático». «Especialmente con el drama mediático», sonrió Sebastián, «porque me dio la oportunidad de ver de qué estamos hechos realmente. Y resulta que estamos hechos de algo bastante fuerte». Esa noche, mientras la ciudad dormía, dos personas que habían venido de mundos completamente diferentes se quedaron despiertas hablando sobre el futuro que construirían juntos. Un futuro basado no en conveniencia o beneficio mutuo, sino en algo mucho más poderoso. Amor auténtico que había sobrevivido cada prueba que el mundo les había puesto en el camino. Pero ninguno de los dos sabía que la prueba más grande aún estaba por venir, una que desafiaría no solo su relación, sino todo lo que creían saber sobre el sacrificio, el compromiso y el verdadero significado del amor incondicional. 2 años después del escándalo mediático que había puesto a prueba su amor, Sebastián García se encontraba de pie frente al espejo de su oficina, ajustándose la corbata con manos ligeramente temblorosas. Hoy no era un día cualquiera en Corporación Estelar. Hoy era el día que cambiaría todo para siempre. Su teléfono vibró con un mensaje de Valentina. «¿Estás listo para esto, mi amor?». Sebastián sonrió, recordando cómo había comenzado todo con una súplica desesperada en una boda. Ahora estaba a punto de hacer su propia súplica, pero esta vez frente a toda la nación. «Más que listo», respondió. «Te amo. Yo también te amo. Nos vemos en el auditorio». El auditorio principal de Corporación Estelar estaba abarrotado con más de 1000 personas, empleados, periodistas, líderes empresariales, políticos y representantes de organizaciones benéficas de todo el país. Pero en las primeras filas estaban las personas que realmente importaban. Esperanza García, ahora completamente recuperada gracias a su tratamiento médico. Lucía García, quien se había graduado con honores de ingeniería y ahora trabajaba en el departamento de Sebastián. Carmen García, que había comenzado sus estudios de medicina, y docenas de vecinos del barrio San Miguel. También estaban presentes Miguel Torrealba,
Ana María Vega, y sorprendentemente, incluso algunos de los empleados del Hotel Gran Palacio que habían testimoniado a favor de Sebastián durante el juicio. Valentina subió al pódium con la elegancia que la caracterizaba, pero Sebastián podía notar el nerviosismo sutil en sus gestos. Solo él conocía lo suficientemente bien para detectar la ligera tensión en sus hombros. «Buenos días», comenzó Valentina, su voz resonando clara y fuerte por todo el auditorio. Hace 2 años, Corporación Estelar era simplemente una empresa exitosa. Hoy, gracias al trabajo incansable de nuestro director de Innovación Social, Sebastián García, somos mucho más que eso. La pantalla gigante detrás de ella comenzó a mostrar imágenes del trabajo que Sebastián había estado realizando. Escuelas en barrios humildes equipadas con laboratorios de computación de última generación, clínicas médicas gratuitas en comunidades rurales, programas de capacitación laboral que habían sacado a miles de familias de la pobreza. En estos 2 años, continuó Valentina, el programa de innovación social ha transformado la vida de más de 50.000 familias en todo el país. Ha creado 25.000 empleos directos y ha educado a más de 100.000 jóvenes en habilidades tecnológicas. Los aplausos llenaron el auditorio, pero Valentina levantó la mano para continuar. Pero hoy no estamos aquí solo para celebrar logros empresariales. Estamos aquí para anunciar algo que cambiará fundamentalmente el futuro de esta empresa y de nuestro país. Sebastián sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento. Es por eso que me complace anunciar que Sebastián García ha sido nombrado oficialmente como co-CEO de Corporación Estelar, con igualdad de poder y responsabilidad para dirigir esta empresa hacia un futuro más justo y equitativo. La explosión de aplausos fue ensordecedora, pero Sebastián apenas la escuchó. Estaba caminando hacia el pódium, su mente concentrada en lo que tenía que decir. Cuando llegó al micrófono, el auditorio se calmó en expectación. «Gracias», comenzó Sebastián, su voz inicial un poco temblorosa pero ganando fuerza rápidamente. «Hace 2 años, yo era un mesero que limpiaba las mesas de personas que nunca me veían realmente. Hoy, tengo la oportunidad de dirigir una empresa que puede cambiar millones de vidas». Hizo una pausa, mirando directamente hacia donde estaba su familia. «Pero antes de hablar sobre el futuro de esta empresa, hay algo personal que necesito hacer». El auditorio se llenó de murmullos confundidos. Esto no estaba en el programa oficial. Sebastián se giró hacia Valentina, quien lo miraba con curiosidad y ligera preocupación. «Valentina Mendoza», dijo, su voz ahora clara y fuerte. «Hace 2 años me pediste que fingiera estar contigo por una noche. Hoy, quiero pedirte que estar conmigo para el resto de nuestras vidas». Un silencio absoluto llenó el auditorio cuando Sebastián se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Este anillo no es el más caro que podrías tener», dijo, abriendo la caja para revelar un sencillo pero hermoso anillo de diamante. «Pero fue comprado con dinero que gané honestamente, trabajando en proyectos que mejoran vidas, en una empresa que construimos juntos, basada en amor y respeto mutuo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina. «Valentina, tú me viste cuando yo era invisible. Me amaste cuando yo no tenía nada que ofrecer excepto mi corazón. Me defendiste cuando el mundo entero dudaba de mí. Y me inspiraste a convertirme en el hombre que siempre supe que podía ser». Su voz se quebró ligeramente con emoción. «No te estoy pidiendo que te cases con un pobre mesero del barrio. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, el hombre que se enamoró perdidamente de una mujer que lloró en sus brazos porque estaba cansada de estar sola». El auditorio estaba completamente silencioso, cautivado por la declaración más pública y vulnerable que jamás habían presenciado. «¿Te casarías conmigo, Valentina Mendoza? ¿Construirías una vida conmigo basada en amor verdadero, respeto mutuo y el compromiso de usar nuestro éxito para hacer del mundo un lugar mejor para todos?» Valentina estaba llorando abiertamente ahora, sin importarle que cientos de cámaras captaran cada lágrima. «Sí», susurró, luego más fuerte. «Sí, 1000 veces sí». El auditorio explotó en celebración. Empleados, periodistas y espectadores se pusieron de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero Sebastián y Valentina solo tenían ojos el uno para el otro mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Cuando finalmente se besaron, las cámaras capturaron un momento que se volvería icónico. El co-CEO de una de las empresas más grandes del país besando a la mujer que había transformado su vida, rodeados por una multitud que celebraba no solo su compromiso, sino lo que representaba,
la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Esperanza García se limpió las lágrimas mientras aplaudía, su corazón lleno de orgullo por el hombre en que se había convertido su hijo. Lucía gritaba de emoción, grabando todo con su teléfono para enviárselo a Carmen, quien estaba en clases pero había estado esperando noticias todo el día. Miguel Torrealba, el periodista que había ayudado a exponer la conspiración contra ellos, escribía furiosamente en su libreta, sabiendo que esta historia sería recordada como una de las más hermosas de su carrera. Cuando finalmente pudieron hablar de nuevo, Valentina tomó el micrófono. Antes de que terminen las celebraciones, dijo, Sebastián y yo tenemos un anuncio más que hacer. La multitud se calmó, intrigada. Como nuestro regalo de compromiso el uno al otro, y como nuestro compromiso con las comunidades que nos dieron forma, estamos estableciendo la Fundación García Mendoza para la Equidad Social. Sebastián tomó el micrófono. Esta fundación recibirá el 50% de todas las ganancias futuras de Corporación Stellar, destinadas específicamente a crear oportunidades educativas y económicas para familias de bajos recursos. Además, continuó Valentina, estamos comprometiendo $200 millones de nuestros recursos personales para establecer un fondo permanente que garantice que ningún joven talentoso en nuestro país sea privado de educación superior por razones económicas. La multitud estaba atónita. Era una donación filantrópica de una escala sin precedentes en la historia del país. Creemos, dijo Sebastián, que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Y queremos compartir nuestra buena fortuna con aquellos que, como yo, solo necesitan una oportunidad para demostrar de qué están hechos. Después del evento, mientras la multitud se dispersaba lentamente, Sebastián y Valentina se encontraron en la oficina de ella, finalmente solos después de horas de felicitaciones y entrevistas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo Sebastián, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo de ellos. ¿Qué? Eduardo Moreno pensó que nos destruiría al exponernos públicamente. Pero en realidad nos dio el regalo más grande posible. ¿Cuál? Nos obligó a demostrar públicamente que nuestro amor era real. Nos hizo más fuertes. Y ahora, gracias a toda esa atención mediática, tenemos una plataforma para hacer el bien en una escala que nunca habríamos imaginado. Valentina sonrió, acercándose a él. Entonces supongo que le debemos una carta de agradecimiento. No, dijo Sebastián tomándola en sus brazos. Le debemos algo mejor. Le debemos una vida vivida tan bien, con tanto amor y generosidad, que su venganza se convierte en nuestra bendición más grande. 6 meses después, la boda de Sebastián García y Valentina Mendoza se realizó no en un hotel de lujo, sino en una escuela renovada del barrio San Miguel. La ceremonia fue oficiada por el padre Martínez, quien había bautizado a Sebastián cuando era bebé. Los invitados incluían desde presidentes de empresas hasta vecinos que habían conocido a Sebastián toda su vida. Esperanza García, radiante de salud y felicidad, caminó con su hijo hacia el altar donde Valentina lo esperaba, hermosa en un vestido elegante pero apropiado para la comunidad que los rodeaba. ¿Estás nervioso?, le susurró Esperanza a su hijo mientras caminaban. No, mamá, respondió Sebastián sonriendo. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Cuando llegó al altar, Valentina lo esperaba con lágrimas de felicidad en los ojos. ¿Listos para esto?, le preguntó. Hemos estado listos desde esa primera noche, respondió él. La ceremonia fue simple pero hermosa. Cuando el padre Martínez los declaró marido y mujer, el aplauso que siguió pudo escucharse en todo el barrio. Pero el momento más memorable vino durante el primer baile. Mientras Sebastián y Valentina bailaban a la canción que había estado sonando la noche que se conocieron, él le susurró al oído, ¿sabes qué? ¿Qué? Ya no necesitas pedirle a nadie que finja estar contigo. Me tienes para siempre. Y tú, respondió ella, ya no necesitas ser invisible para nadie. Eres visto, eres amado, y eres exactamente quien siempre estuviste destinado a ser. Mientras bailaban, rodeados por familias de 2 mundos que se habían convertido en uno, ambos sabían que habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Un amor que había sobrevivido cada prueba, superado cada obstáculo y emergido más fuerte que nunca.
La historia que había comenzado con una súplica desesperada había terminado con una promesa eterna. Y en los años que siguieron, Sebastián y Valentina García Mendoza construirían un legado basado no en riqueza o poder, sino en algo mucho más valioso: la prueba de que cuando dos corazones se encuentran en verdad y honestidad, pueden cambiar no solo sus propias vidas, sino el mundo entero. Su historia se convirtió en leyenda, contada y recontada como evidencia de que el amor verdadero no conoce fronteras de clase, que la bondad siempre triunfa sobre la crueldad, y que a veces las mejores historias de amor comienzan con las palabras más simples: finge estar conmigo. Pero ellos sabían la verdad. Nunca habían estado fingiendo. Desde el primer momento, había sido real. Todo había sido real.